Hola, soy Michael Good, director general del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, y presento la actualización del COVID-19 para el 1 de febrero del 2022. Y tal y como esperábamos la semana pasada, empezamos a ver algunas tendencias de descenso en los casos, las hospitalizaciones y las muertes. Esta semana hemos visto un descenso continuo en esas importantes medidas relacionadas con la pandemia. Así que a nivel nacional, estoy seguro de que lo han seguido. Cada día hay menos casos nuevos de coronavirus en nuestra nación. Y ya hemos hablado muchas veces de los desfases entre los cambios de los casos, las hospitalizaciones y más tarde las muertes, por lo que la tendencia sigue siendo o bien el aumento o tal vez aquí en el extremo de la derecha, potencialmente un poco de nivelación. Obviamente varios miles, 2.300 estadounidenses siguen muriendo cada día por el coronavirus, por lo que es un gran problema de salud, pero esperemos que esto también se estabilice con la disminución de los recuentos de casos. Este es un interesante gráfico que tomamos prestado de el New York Times, en el que se observan las tasas de casos trazadas a lo largo del tiempo en diferentes partes del país. Y como hemos compartido en semanas anteriores, las olas golpean diferentes partes del país en diferentes momentos. Así que aquí se puede ver el pico de casos en el noreste, seguido por el oeste. Si miran el pico aquí en nuestro gráfico para el oeste y luego el azul claro, que es el sur, y finalmente el verde, que es el medio oeste. Parece que Omicron ha llegado a su punto máximo en cada una de esas áreas, todavía en niveles altos, y es interesante observar la tasa de disminución. Pueden ver que en el noreste el declive, al igual que la inclinación anterior, ha sido bastante pronunciado. Aquí en el oeste estamos disminuyendo, pero a un ritmo mucho más lento, y luego el medio oeste y el sur en algún lugar entre estos dos, pero afortunadamente la disminución de la propagación del virus todavía se está propagando. Todavía hay individuos que se infectan, pero cada día hay menos que el día anterior. Curiosamente, Alaska tiene un gráfico interesante. Seguiremos observando. Es difícil saber si está relacionado con la población u otras influencias, pero lo que más nos complace, obviamente, es ver el descenso en el oeste y también en toda la nación. Aquí está nuestro gráfico de Utah. El gráfico superior es de casos nuevos por día. Como pueden ver, el gráfico ha llegado claramente a su punto máximo y de igual manera está en un declive muy pronunciado. El promedio de 7 días se está acercando a los 5,000 como está marcado. Hoy observo algo menos de 3,600 casos nuevos de coronavirus en nuestro estado. Al igual que el gráfico nacional, es difícil ver que el número de muertes ha subido. Tal vez se ha estabilizado aquí. No hemos tenido buenos datos los 2 últimos días, así que no voy a hacer ninguna deducción sobre eso. Los últimos puntos de datos en el extremo derecho de ese gráfico, hasta que tengamos algunos puntos de datos más en la próxima semana, pero con suerte, a medida que el número de casos disminuye, veremos que el número de muertes por coronavirus también se estabiliza y luego disminuye. Me complace mucho ver que el gráfico del número de infecciones activas ha alcanzado por fin su punto máximo. Pueden ver claramente que hay un punto de inflexión aquí. En algún momento de la última semana o así, solo para mostrar lo rápido que fue la propagación de Omicron, en ese punto máximo 1 de cada 20 habitantes de Utah tenía infección activa por coronavirus. Ahora bien, el tiempo que se considera que alguien es infeccioso y se está calculando con precisión,
son temas de discusión. Sin embargo, ver que el número de infecciones activas llega a su punto máximo y se da la vuelta y comienza a bajar es una señal muy bienvenida en esta pandemia. Y por último, incluso nuestras medidas de positividad parecen haber tocado techo y están empezando a descender. Recordemos que medimos la tasa de positividad tanto a nivel individual en el llamado método de personas sobre personas como a nivel de pruebas, el llamado método de pruebas sobre pruebas. En ambos casos, el de personas sobre personas había llegado a un punto en el que casi una de cada 2 personas daba positivo y cuando se miraban todas las pruebas, una de cada 3. Pero tras este periodo de aumento continuo, esos porcentajes de positividad están empezando a bajar. Sé que mucha gente habla de que, bueno, no todo el mundo que necesita o quiere hacerse una prueba ha podido hacerse la prueba necesaria, pero ese no ha sido el caso en el sistema de salud de la Universidad de Utah. Hemos mantenido una capacidad de pruebas más que adecuada. En primer lugar, para nuestros pacientes, pero también para nuestros profesores, estudiantes, personal y sus familias. Así que hemos visto de manera similar que la tasa de positividad está empezando a bajar, tanto en nuestros pacientes sintomáticos como en los exámenes para asintomáticos que ofrecemos en el campus. Así que con los pacientes sintomáticos, que son individuos que muestran síntomas típicos de la gripe, hemos tenido cada vez menos pruebas de laboratorio solicitadas. Pueden ver, al igual que el recuento de casos nuevos, esta ola, como la llamamos, del virus se propaga por nuestra comunidad y luego, a medida que menos personas se vuelven susceptibles, ya sea por la vacunación o por haber tenido una infección por Omicron, se realizan cada vez menos pruebas y luego en este panel del medio, si se observa el tamaño de la barra azul que representa las pruebas positivas, se puede ver que se están pidiendo menos pruebas y se están reportando cada vez menos resultados positivos en esas pruebas. Esta es también otra forma de ver esto día a día. Y aunque hay variación día a día, se pueden ver que la tendencia general es efectivamente hacia abajo. Hospitalizaciones. La línea azul es un resumen de 14 días de los pacientes de COVID ingresados en los hospitales de Utah. Esto es a nivel estatal. Pueden ver que en este momento hemos llegado a un punto en el que en este día en particular, el 25 de enero, 200 residentes de Utah fueron admitidos por coronavirus, por COVID-19. Y pueden ver que ahora llevamos unos 6 o 7 días en los que cada día tenemos menos ingresos en el hospital, empezando a acercarnos a los 150, a mediados de los 100. Así que, de nuevo, esperamos poder continuar con esta tendencia y volver rápidamente a un punto en esta pandemia en el que cada vez menos personas necesitan ingresar al hospital. Lo mismo ha ocurrido aquí, en el hospital de la Universidad de Utah. Se pueden ver casi este mismo rastreo, donde habíamos llegado a un par de días aquí, donde tuvimos cerca de 30 pacientes admitidos con una infección por coronavirus, muchos días en los 20, pero ahora con una trayectoria en declive y comenzando a acercarse a 10 o más pacientes al día siendo admitidos. Todavía hay muchos pacientes que atender. Estoy realmente orgulloso de nuestros equipos de atención y del excepcional trabajo que están realizando para atender a todos los que necesitan ser atendidos en el hospital con COVID o una infección por coronavirus. Así que estos son los números de admisión. A la derecha es el censo, el número de pacientes en el hospital universitario en cualquier momento. Pueden ver que alrededor del día 25 alcanzamos el máximo y ahora estamos empezando a ver, a medida que más personas se van a casa y menos personas son admitidas,
que estas cifras están empezando a bajar. Llevamos varias semanas manteniendo bastante estable el número de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, que sube y baja un poco, pero pueden ver que en esta ola de Omicron, la gran mayoría de los pacientes estaban en la sala de hospitalización, no en la UCI. Recordarán que en otras épocas de esta pandemia tuvimos tantos pacientes en la UCI como en la sala de hospitalización. Así que de nuevo es bueno ver que tanto en los hospitales de Utah como aquí en el hospital universitario se empieza a ver un poco de alivio en el número de pacientes que necesitan ser admitidos y el número de pacientes en nuestro hospital con coronavirus. Del mismo modo, las buenas noticias en el campus de la Universidad de Utah, que en un momento dado había llegado a más de 150, en un momento cerca de 200 casos nuevos de coronavirus entre nuestros 62,000 profesores, estudiantes, personal y empleados. Ahora ha bajado. El promedio de 7 días es de 50 y un informe aquí creo que fue ayer de solo 28, así que de nuevo bajando a niveles que son muy manejables en nuestro campus. Por último, me complace informar que nuestros trabajadores, muchos de los cuales también estaban infectados por coronavirus y algunos tenían COVID, el complejo de enfermedades de esa infección, como se informó en las noticias y en otros lugares, llegamos a un punto en el que teníamos entre 500 y 600 de nuestros empleados con una infección por coronavirus o una prueba positiva que requería su aislamiento. Y como la mayoría de los gráficos que hemos visto hoy, este gráfico es una combinación de datos reales, pero también una previsión de nuestro grupo de modelización, pero estamos viendo que nuestros empleados están volviendo a trabajar. Esto nos permite proporcionar más y más atención necesaria, tanto a los que tienen COVID como también a los muchos pacientes que necesitan atención cardíaca, atención neurológica, atención de cáncer, tantas necesidades de atención médica, además de COVID. A medida que nuestro equipo de trabajo se recupera, somos más capaces de proporcionar esa atención. Nuestra diapositiva final sigue siendo la misma. Estas son las cosas que pueden hacer para seguir ayudando a nuestra comunidad, para que este virus se frene y con suerte llegue a niveles muy bajos y manejables, o quizá incluso mejor seguir animando a aquellos que no se han vacunado a hacerlo. A aquellos que son elegibles, por favor pónganse las vacunas de refuerzo. Continúen usando mascarillas de alta calidad si pueden obtenerlas. Pruebas sobre todo cuando estén enfermos, pero también pruebas si están en grupos grandes o si han estado en un encuentro en el que se preocupa que puedan haber adquirido el virus de otra persona. Mantengan la distancia cuando pueda y siga lavando y desinfectando los servicios, etcétera. Simplemente buenas medidas generales de salud pública en esta época del año. No solo se ayudará a evitar a contagiarse el coronavirus, sino que estas cosas también son muy eficaces para ayudar con los diversos virus que causan la gripe estacional. Así que un informe optimista, un poco más optimista de lo que hemos tenido en semanas anteriores, pero este no es el momento de bajar la guardia o dejar las prácticas que se ven en la pantalla aquí. Si podemos mantenernos centrados en estos enfoques, soy optimista de que este virus seguirá disminuyendo, seguiremos frenando la propagación y tendremos la capacidad de hacer algunas de las cosas que esperamos volver a hacer más pronto que después. Pero por ahora, por favor, manténganse centrados en estas prácticas y volveremos la semana que viene con una actualización, nuestra próxima actualización de COVID-19 dentro de una semana. Cuídense, manténganse a salvo. Gracias.